Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate, Resplandece y estamos en este nuevo episodio de Clips de Salvación. Del episodio pasado a hay una pequeña diferencia. El episodio pasado, un poquito, vamos a pasar de queja, de como cuando nosotros hay queja en nuestro corazón y hay algunas áreas en nuestra vida en las que estamos delante de Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? De queja ahora a gratitud. ¿Por qué? Porque estamos hablando del clip de salvación y mi interés con estos conceptos de salvación de los que hemos estado hablando, ya estamos por terminar. Me gustaría que tú y yo pudiéramos comprender la magnitud, la grandeza, la belleza de la salvación de Dios en nuestras vidas. O sea, para ti, para mí, a veces, muchas veces como cristianos vamos a la iglesia, o no vas, o no eres cristiano, ¿verdad? Y has escuchado muchos términos acerca de la salvación, de ser salvos, y viene ahorita Semana Santa y vas a ver escenas del Calvario en la cruz, la pasión de Cristo, películas, todo esto, todo esto, y muchas veces nos llenamos y decimos, oh, sí es cierto, algunas prácticas, algunos hábitos, algunas tradiciones religiosas, lo que sea, pero se nos olvida lo realmente verdadero de lo que es la salvación, de lo que significa la salvación y qué es lo que Dios puede hacer si tú no tienes la salvación, si no has entregado tu vida al Señor y no le has dicho, Señor, yo no puedo solo, necesito de ti, entra en mi vida, toma control de ella, ¿verdad? Y te la entrego a ti. O que por otro lado, tal vez sí lo has hecho, pero en el andar diario, en el caminar, muchas veces se nos olvida esto, lo maravilloso y lo grande que es la salvación. Y sabes, nos quedamos tan atascados en detalles de nuestra vida diaria, de comodidad, de sentimiento de seguridad, de placer, de estar bien, de ser, como esta cultura, este mundo nos dice, es de ser feliz con nosotros mismos, ¿no? Y todo eso, que se nos olvida lo maravilloso y lo que significa y lo que implica la salvación para nuestras vidas. Así que es por eso que estamos hablando acerca de la salvación. Hoy nos toca un término, justificación. Justificación, Romanos capítulo 5, y como base Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 1, otra vez dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema hoy es justificación. ¿Qué es justificación? Es este cambio de posición delante de Dios. Y sabes una cosa, se nos olvida mucho, se nos olvida delante de quién estamos. Delante de Dios, se nos olvida quién es Dios para nosotros, quién es Dios realmente y la grandeza, la perfección de Dios, la santidad, la pureza completa de Dios, el hecho de que Dios es un Dios justo, santo, perfecto, sin tacha, sin mancha alguna, completamente puro. Se nos olvida que ante esa perfección y ante esa santidad, que debería ser una santidad aterradora, ¿no? Porque es una completa santidad. Nadie puede tener entrada, nadie tiene acceso a él. Y entonces viene Cristo, para que tú y yo podamos tener acceso libre a Dios, porque recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y parecía que descendía, ¿no? La nube, que descendía Dios, ya sea al tabernáculo o cuando estuvo con Moisés en las 10 tablas de la ley en el monte, no se atrevían, no se acercaban a las faldas del Sinaí, no se acercaban, no se atrevían el pueblo de Israel, no se acercaba, no se atrevía por el terror que implicaba la presencia de Dios, la santidad, la perfección, el poder
la majestuosidad de Dios, ¿me explico? Es como si tú y yo no nos vamos a una tormenta con un pararrayos para que me caiga un rayo, ¿no? Que es muy poco. Así que la santidad, perfección, la pureza completa de Dios, eso hace que tú y yo podamos entender que el acceso a Dios no es posible sino a través de solo una sola persona, y es Cristo. Ahora, vamos a pensarlo así. La necesidad de justificación es vista así. Dice un teólogo, menciona que la justificación define la justificación como el acto judicial por el cual el hombre ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. Vamos a pensarlo así. Hay un hombre, el hombre pecador está en el tribunal en medio de un juicio por su propia vida. Pecador, estamos hablando de tú y yo. Sea cual sea nuestro pecado, mínimo, poco o mucho, pecado delante de Dios es pecado. Estamos hablando delante de un Dios justo, santo y perfecto, completamente puro, que cualquier manchita es evidente, ¿sale? Entonces, estamos tú y yo, como hombres pecadores, delante del tribunal, en medio de un juicio por nuestra propia vida. El cargo es alta traición contra el Rey del universo. Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. El juez es Cristo mismo. El jurado, Juan 5:22 y Hechos 17:13. El jurado está compuesto por la ley de Dios, que revela nuestro pecado, que nos hace ver nuestra desobediencia, y los hechos del hombre, tus propios hechos, mis propios hechos. Romanos 2, versículo 6 y versículo 12. No estamos sin excusa delante de Dios. Nuestras propias vidas, nuestro propio andar nos revela. Después de la deliberación se pronuncia el veredicto, un veredicto justo y razonable. ¿Cuál es? Culpable. Tú y yo hemos sido declarados culpables. Nuestra forma de vivir, la ley de Dios que revela nuestro pecado y nuestro propio mismo pecado nos señalan a ti y a mí como culpables. Romanos 3, 9 al 20. Y entonces se da la sentencia aterradora. ¿Cuál es? Muerte espiritual, lo que significa una condenación eterna. Apocalipsis 20, del versículo 10 al 15. Y al que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la justificación. Entonces tú y yo somos condenados, hemos sido declarados como culpables delante de un Dios justo, santo, perfecto, y que la sentencia es aterradora. El tema aquí es que entonces viene también el hecho de que viene Cristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viene Cristo, y que por la fe y que por la gracia de Dios, y que tú y yo, al confiar en Él, y que tú y yo, por la única forma en la que podemos acercarnos a Dios, que es por su gracia, podemos acercarnos a Él, y tenemos a un abogado que es Cristo. En 1 de Juan capítulo 1, capítulo 2 nos habla acerca de que si tú y yo decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque todos, tú y yo hemos sido pecadores, caemos en pecado, y tenemos ahí un abogado, el cual aboga por nosotros, que intercede por nosotros, que entregó su vida por ti y por mí, y que estando en la cruz derramó su sangre. Y hemos hablado acerca de todo esto, ¿no? De la expiación, de la propiciación, derramando su sangre por nosotros, cubriendo nuestros pecados, para que de alguna forma, esta forma que es a través de este proceso que nos lleva a Cristo, nos lleva delante de Dios. Y lo que ve Dios en nosotros es a Cristo en nosotros, justificados. Hemos pasado de ser culpables a tener paz para con Dios. Hemos pasado de ser delante de Dios declarados culpables y expuestos a juicio a ser, no solo esto, hemos hablado de la adopción también, ¿recuerdas? A ser hijos de Dios, de la familia de Dios. Hemos sido comprados, rescatados, pero aquí en este caso nos habla de justificación. Hemos cambiado de condición de Dios, de culpables a inocentes. Y la inocencia no está en ti y está en mí. La inocencia no está en el hecho de que
Tú y yo ya no la libramos. No se trata de ser absuelto porque no nos defendimos con éxito de los cargos. No se trata de ser indultado porque somos culpables, pero recibimos una segunda oportunidad. No se trata tampoco de ser puestos en libertad condicional porque somos culpables y somos liberados por ciertas restricciones. No. Hemos sido considerados inocentes delante de un rey justo, santo y perfecto. En conclusión, el hombre solo se puede justificar inocente, y esto es a través de Cristo. Dios no justifica al culpable, no. Pero aquí entra algo maravilloso. Tú y yo solos no podemos justificarnos inocentes. El hombre se justifica en base no en propios méritos, sino en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. Y justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los maravillosos resultados de la justificación, ¿sabes qué es? Es tener paz. Estamos en un mundo y una cultura que se anhela y que busca tanta paz. Y que es curioso, ¿no? Donde una cultura donde se habla de tanta paz, es lo que menos hay. Tanta paz interior, tanta paz, tantos remedios, medicamentos, tanta forma, tantos mecanismos, tantas cosas que se buscan para la paz espiritual. No, se busca la paz interior, la paz mental. ¿Sabes una cosa? Estamos viviendo una cultura en la que menos se vive paz interior, menos se vive paz interior, paz mental. ¿Por qué? Porque el único que nos puede dar la paz y justificar nuestras vidas es Cristo, a través de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante nos dice que después tú y yo podemos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Levántate. ¿A qué vamos? Levántate. Dejemos de ruidos de un día. Levántate, ya que pasó el ruido, perdón. Levántate, la ambulancia. Levántate, ve a Cristo. No dejemos de estar en medio de todo ese queja en nuestros corazones. Pensemos en todas las cosas que tú y yo podemos tener ahorita que deseamos, que no tenemos, que no disfrutamos, las quejas que hay en nuestras vidas. Llevémoslas a la cruz y digamos y entendamos que tú y yo no mereceremos más que una sentencia de muerte. Que lo que más merecemos tú y yo, y que estamos delante de Él, estamos expuestos delante de un juez justo, santo, perfecto, completamente puro y con una sentencia de muerte. ¿Y sabes una cosa? Viene la justificación en la cual tú y yo hemos sido declarados inocentes por la sangre de Cristo, por Cristo mismo. Resplandece. Primero, levántate. No quiero que descuides una salvación tan grande al llenarte de estar en medio de quejas, en medio de todo eso, y no considerar la maravillosa gloria de ser justificados. Y resplandece. Ocúpate en tu salvación. Cada día tú y yo necesitamos recordar lo maravilloso que es ser inocentes, ser declarados inocentes. Y que un Dios justo, santo y perfecto me vea como inocente. Sí, aunque no lo merezca, y puedo ir a Él con libertad y puedo tener la paz con Dios y la paz de Dios que solo da al ser justificados. Que Dios te bendiga.